Listo, Leo. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes hoy lunes 24 de mayo. Como parte del taller de Historia Reciente, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas en su segunda actividad del año y donde nos estamos proponiendo como taller la comunicación y difusión de aquellas investigaciones de la historia reciente, tanto las generadas dentro de nuestro país como en otras partes de América Latina. Antes de comenzar nuestra actividad, me gustaría dejar con ustedes a nuestro coordinador del taller, el profesor Dani Monsalves. Profesor. Gracias, León. Bueno, un saludo a todos y a todas en esta fría tarde de otoño. A los colegas que nos acompañan del taller, a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando en nuestra segunda actividad, en esta segunda charla. Y es un minutito solamente para no quitarle tiempo a la expositora. Quiero saludar y agradecer a Soledad Lastra, colega y amiga que la conocí hace unos cuantos años cuando me tocó estar en Argentina, en una de esas tantas jornadas sobre historia, exilio, historia reciente. Y quiero agradecer por su apoyo, por estar acá, por participar, por el vínculo que hemos establecido con el núcleo. Así que van mis palabras de agradecimiento y estoy seguro que la charla que nos va a brindar hoy día y la posterior conversación que va a tener con los participantes va a ser muy grata y enriquecedora. Así que, Sole, muchas gracias por estar. Yo sé que estás con mucho trabajo, así como estamos nosotros por acá, pero por el tiempo que te has tomado y por participar y entregarnos tus conocimientos sobre el tema del exilio. Así que muchas gracias por estar acá y por brindarnos tus conocimientos y tu compañía desde el otro lado de la cordillera, y aprovechamos para dar un saludo también a los amigos y a los colegas y hermanos argentinos. Así que eso solamente quería agradecerle a Soledad el estar Esta acá. reunión está siendo grabada. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, profesor, por las palabras antes de comenzar esta actividad. Bueno, esta actividad se suma a otras que estábamos realizando con el taller durante el presente año en la modalidad virtual. También estamos dictando un diploma o vamos a dictar en realidad un diploma sobre historia reciente y local junto a la Universidad de Concepción a partir del mes de agosto. Este diploma está dirigido a un público general y donde estamos dando cuenta de una producción no menor historiográfica a nivel local respecto a la ciudad y al Gran Concepción. Así que si quieren tener toda la información y detalles respecto a los módulos, los docentes y las inscripciones, pueden visitar nuestro Instagram, que es @tallerhistoriareciente, @tallerhistoriareciente, y también nuestro Facebook, que es Taller de Historia Reciente, pero además también a través de la página oficial de la Universidad de Concepción, que es www.formacionpermanente.udec.cl, www.formacionpermanente.udec.cl. Bueno, como ya anunció o anticipó el profesor Dani González, la actividad de hoy tiene una invitada internacional.
viene desde Argentina y nos va a acompañar con un tema muy interesante para todo nuestro país. Tenemos el gusto de presentar hoy a la profesora Soledad Lastra, quien es socióloga y magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Ella es profesora e investigadora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y de CONICET, en Argentina. Es co-coordinadora del Núcleo de Historia Reciente de la misma universidad e integrante de la Red de Estudios sobre Violencia Política y Represión. Se especializa en el estudio de los exilios, retornos del cono sur latinoamericano, además de múltiples artículos que ha publicado, donde destaca su libro Volver del exilio, historia comparada de las políticas de represión en las postdictaduras de Argentina y Uruguay, 1983-1989. Exilios, militancia y represión, compilado junto a la doctora Silvina Jensen, y actualmente se encuentra en prensa por publicar Historia Reciente de los Exilios y la Salud Mental, Política, Infancia y Elaboración, resultado de su más reciente investigación realizada junto a investigadores de Chile, Argentina, Uruguay y México. Hoy presenta aquí, en el taller de Historia Reciente y el ciclo de charlas, la ponencia titulada El exilio chileno en Argentina, 1973-1990. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes. Hola, León. Hola a todos y a todas. Hola, Dani en particular. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, muy feliz, no solamente por poder compartir este momento de diálogo, sino por por el flamante taller de historia reciente que han constituido en estos últimos meses, que sé que tiene mucho trabajo y mucho compromiso detrás, así que muy contenta por eso, por los lazos que se están creando entre los distintos colectivos de historia reciente en Argentina y en Chile, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí poder estar acá con ustedes. Muchas gracias, Soledad, por aceptar nuestra invitación también. Y a tu ponencia la comentará un compañero de nuestro taller de Historia Reciente, magíster en Historia, Javier González Alarcón. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Solamente agradecer nuevamente, como dijo el profe Dani, como dijo León, agradecer a Sole por aceptar nuestra invitación a presentar en este taller y también pues yo poder comentar el trabajo que ella va a presentar acá y que ha estado realizando en relación a los exilios políticos del Cono Sur. Y no solamente agradezco a ella y también el trabajo que hemos podido estar levantando con el taller de historia reciente. Así que eso. Gracias, Javier. Soledad dispondrá de a lo menos 45 a 40 minutos para exponer y luego Javier tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos para comentar y hacer destacar algunos puntos centrales de la presentación de Soledad. Luego vamos a abrir un periodo de un par de minutos de preguntas, tanto para los miembros del taller, pero también para quienes nos puedan acompañar y que lo están haciendo ahora a través de los comentarios en nuestro Facebook Live. Así que pueden dejar sus preguntas también para Soledad en el Facebook, en la transmisión. Yo le iré indicando los tiempos de intervención tanto a Soledad y Javier. Así que, Soledad, cuando quieras comenzar, el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. A ver, ¿cómo nos sale esto? Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, primero saludar también a todos los que están detrás de sus pantallas, esperando que todos y todas estén muy bien de salud, cuidándose mucho. Bueno, y a ver si en algún momento de la llamada post-pandemia nos podemos volver a encontrar en nuestras mesas y en nuestros congresos que tanto nos dan sobre el tema del exilio. Bueno, en esta ponencia, esta intervención tiene el objetivo de presentar un recorrido posible sobre la historia del exilio chileno en Argentina, entre el largo periodo de 1973 a 1990,
En mis investigaciones, yo siempre digo que arranqué por atrás, porque empecé estudiando el no retorno de los exiliados argentinos en México, luego terminé estudiando el retorno de los argentinos y uruguayos, y ahora estoy estudiando el exilio, ¿no? Es como que voy a la inversa. Y bueno, y ese camino inverso me ha permitido también avanzar un poco en algunas nociones y en algunas interpretaciones que tengo ganas de compartir en este espacio, y que de alguna manera creo que pueden ayudar a problematizar y a preguntarnos de otra forma sobre estas historias de exilios en Argentina en estos periodos, ¿no? De los 70 y 80. Entonces, para ser bastante organizada, ordenada y no dejar que el tiempo me juegue en contra, voy a ir leyendo un poco esta presentación, y desde ya está abierto el espacio para todas las preguntas y todos los comentarios que deseen hacer después, o para ampliar algunas ideas que les parezca que valga la pena ampliar. Bueno, en principio recordar que la dictadura cívico-militar instaurada en Chile a partir del 11 de septiembre del 73 inauguró lo que fue un exilio masivo sin precedentes, por las características violentas e inesperadas en las que se produjeron las salidas del país, mediadas en algunos casos por mecanismos institucionales de destierro y de prohibición de retorno, y porque además impactó a lo largo de toda la estructura social chilena, es decir, que no solo afectó a dirigentes, a figuras de renombre, sino también, digamos, a personas comunes. Entonces podemos afirmar que el exilio actuó como uno de los dispositivos represivos más impactantes al que recurrió el régimen militar para silenciar y desactivar a la oposición política. Este exilio tuvo un carácter diaspórico, creó en el campo internacional una amplia red de denuncia, y siguiendo a las investigaciones pioneras de la doctora Carmen Norambuena, podemos decir que por lo menos la mitad inicialmente, ¿no? En los primeros años del golpe, la mitad de los exiliados chilenos pasaron por Argentina. Pero Argentina no fue solamente el lugar de recepción de ese exilio, también fue un lugar de tránsito, de reorganización, pero también de represión y de desaparición. Y en ese sentido, el exilio chileno como categoría, ¿no? Sabemos que no es un solo exilio, son muchos exilios, ¿no? Pero el exilio chileno estuvo sujeto a distintas políticas que los gobiernos fueron tomando en Argentina, tanto en sus democracias, ¿no? Digamos 1973-1976, como 1983 y 1990, como en su dictadura, ¿no? Entre 1976 y 1983, y estas políticas pendularon, ¿no? Entre la protección y la persecución estatal, y en este movimiento adquirieron grados variables que dependieron de algunas coyunturas particulares. En ese sentido, este trabajo busca avanzar en ese movimiento pendular, que aparece como una ambigüedad, pero que a veces no lo es, ¿no? Entre la represión y la recepción, digamos, y también en la desnaturalización de lo que en los últimos años hemos avanzado bastante en proponer, que es desnaturalizar el par exilios, dictaduras, retornos, democracias. Es decir, como si todos los exilios se produjesen solamente porque hay dictadura, y como si las democracias fuesen el marco político que garantiza o que actúa, ¿no? Permitiendo los retornos. En su lugar vamos a hallar retornos que también se producen en dictadura y exilios que también se producen en democracia. Y a través de este prisma voy a tratar de proponerles un recorrido sobre el exilio chileno en Argentina. Voy a tratar de compartir algunos trazos gruesos de esos cambiantes contextos políticos,
Y avanzar, a medida que avancemos, voy a tratar de ir señalando cuáles fueron los aportes, los aportes más importantes que se han hecho hasta ahora sobre esos temas. Entonces, para empezar, me voy a guiar por la estructura tradicional de los periodos, primero del gobierno peronista, entre 1973 y 1976, después me voy a detener en la dictadura, y por último, en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Entonces, para arrancar, tenemos que decir que en el momento del golpe de Estado en Chile, Argentina se encontraba en lo que es la coyuntura de la recuperación del sistema democrático, luego de la larga proscripción del peronismo desde el 55 y de la dictadura del 66, y a la espera de que Perón asumiera la presidencia. En ese momento, la posición frente al golpe, la posición de Argentina frente al golpe fue controversial, porque por un lado reconoció al gobierno de Pinochet y mantuvo relaciones diplomáticas con él, que después se estrecharon en una reunión que tuvo con Perón en mayo del 74, aunque por otro lado la sociedad argentina, o por lo menos hay muchos registros del activismo que se produjo en Buenos Aires, y el Congreso Nacional decretaron 3 días de duelo por el golpe de Estado contra Salvador Allende. El papel del gobierno peronista fue, por un lado, inicialmente receptivo. La Embajada Argentina en Santiago de Chile otorgó el asilo por lo menos a 800 chilenos, y se calcula que al menos la mitad llegó a la embajada durante la primera semana del golpe. Sin embargo, la embajada no tenía una figura diplomática que liderara, ¿no?, ese proceso de otorgamiento del asilo, porque el embajador estaba de viaje en el momento del golpe. Entonces las decisiones y las negociaciones que se llevaron adelante para otorgar el salvoconducto lo concretaron distintos funcionarios, el encargado de negocios, el agregado cultural, que, como demostramos con la investigadora Carla Peñalosa, navegaron en lo que serían los conflictos, ¿no?, del otorgamiento del asilo, y que además estos funcionarios fueron rápidamente trasladados a Buenos Aires a principios de 1974, justamente porque estaba avanzando el otorgamiento del asilo en la embajada. En el gráfico que pueden ver, donde está remarcado en rojo, dice que al 9 de abril del 74 Argentina otorgó al menos 600... Argentina logró, ¿no?, que se le concedieran al menos 696 asilos, mientras que, fíjense que la Embajada de México también logró para la misma fecha 676. Sin embargo, las memorias, ¿no?, sobre el asilo chileno resultan más emblemáticas en el caso mexicano que en el caso argentino, ¿no? Habría que ver ahí qué es lo que está pasando. Además de las cuestiones más cotidianas de la vida, a la espera de poder salir de Chile, de lo que significó la vida cotidiana dentro de la embajada, que fue muy similar a otras experiencias de asilo en otras embajadas del Cono Sur, el cuerpo diplomático argentino tuvo 2 frentes importantes. Por un lado, la enorme vigilancia y represión que se tendía alrededor de la embajada, por parte de carabineros, y que quedó en evidencia en enero de 1974 con el asesinato de Gustavo Leiva Molina, que recibió un disparo por parte de carabineros mientras estaba en el muro de la embajada tratando de ayudar a un compañero a pasar. El segundo frente importante fueron estas complejas posiciones que se iban asumiendo desde Argentina con respecto a la llegada de los asilados, en algunos casos porque se temía que el arribo de estos sectores se volviera peligroso para la dinámica política interna del país. En este punto podemos señalar algunos ejemplos.
por ejemplo, los 278 chilenos que contaban con salvoconducto para salir de Chile, pero que fueron demorados por el gobierno peronista en septiembre del 73, 112 asilados que fueron detenidos en Ezeiza y obligados a dejar del país en 24 horas, otros que tomaron su avión desde Santiago para llegar a Buenos Aires y fueron desviados en el camino y llevados a Catamarca, y confinados en un hotel bajo vigilancia policial. Estas experiencias de control sobre los chilenos en Argentina fueron mixturando, ¿no?, el otorgamiento del asilo. Pero esto no se entiende bien si no recordamos que Argentina en ese momento estaba transitando por un fuerte proceso de radicalización política de los sectores juveniles y de izquierda, y que este proceso además venía desde el interior también de las filas del peronismo, que debía posicionarse frente a ese proceso, ¿no?, frente al ala revolucionaria de su movimiento. Entonces, el año 74 es clave para entender la historia del exilio chileno en Argentina, porque por un lado se ponen en juego una serie de mecanismos que son integradores, pero también una serie de mecanismos que son coercitivos. Por el lado de los mecanismos integradores, las investigaciones de la profesora Cecilia Asconegui son fundamentales, ¿no? Asconegui lo que hace es mostrar cómo hubo políticas tendientes a la erradicación de los chilenos en Argentina, cómo el Estado en un primer momento ofreció y participó en lo que fue la Comisión Coordinadora de Acción Social, junto a otras organizaciones religiosas, ecuménicas, y cómo de algún modo hubo un primer interés y propuesta por hacer de esa radicación de los chilenos en Argentina un momento de, como de administración, ¿no?, también del problema. Ahora bien, esto va cambiando, ¿no? Y Asconegui lo que señala es que, bueno, este primer paso de la integración y de la mirada más desde una política migratoria, ¿no?, sobre este tema, se va de algún modo convirtiendo en un problema de securitización. Entonces, frente a este microclima, ¿no?, digamos, de receptividad, se va endureciendo la vigilancia y la represión por parte del gobierno peronista, basado en el discurso de la seguridad nacional, que consideraba esto, que el arribo de los exiliados chilenos podía ser peligroso, porque podían ser posibles subversivos, ¿no?, entre comillas, en territorio argentino. Ahora, este proceso no es solamente del gobierno argentino, sino que también en el 74, fíjense que sigo en el 74, se había creado, había avanzado, ¿no?, la represión extraterritorial por parte de la DINA chilena, se empezó a consolidar su acción por fuera de las fronteras, y esto quedó sumamente demostrado con el asesinato en septiembre de 1974 del general Carlos Prats y de su esposa, cuando un coche bomba estalló en Buenos Aires, ¿no? Este episodio de represión extraterritorial por parte de la DINA, desde ya se vincula con el momento en que además muere Perón y se desata en Argentina, se acelera el ciclo represivo y se desata un campo de fuerzas represivas estatales y paraestatales que empiezan a avanzar, que empiezan a actuar como un terreno fértil para la avanzada extraterritorial de las fuerzas de seguridad chilenas. En este sentido, la historia de la represión
extraterritorial chilena se vincula estrechamente con la consolidación en Argentina de una política autoritaria y de represión clandestina que empieza a buscar desarticular el exilio chileno y a las organizaciones de lucha armada locales. Esta matriz represiva se fortalece además con la colaboración, la complicidad mediática, por ejemplo, en el caso de la lista de los 119, ¿no? Pero bueno, no todo puede ser reducido a la experiencia represiva. Yo decía, ¿cómo contamos la historia del exilio chileno en Argentina? ¿La contamos reduciéndola a la experiencia de represión? Bueno, en realidad también podemos destacar otros procesos que también se dieron en ese momento previo al golpe del 76, que tiene que ver con un florecimiento de las redes de solidaridad entre estos exiliados chilenos y algunos sectores sociales y políticos de la sociedad argentina. El más destacado y sobre el que realmente no sabemos nada todavía, sabemos muy poquito, hay muy pocas investigaciones que lo hayan estudiado sistemáticamente, es la Coordinación de Movimientos de Ayuda a Chile, el COMACHI. Esta coordinadora estaba formada por obreros, por empleados, por profesionales, por algunas figuras de los partidos políticos chilenos y argentinos, de sindicatos y de estudiantes, y entre sus exigencias, ¿no? Entre sus demandas tempranas, pedía por un asilo amplio, sin odiosas restricciones y conforme a los derechos humanos, ¿no? Eso estaba como en su primer horizonte. Algunas cuestiones vinculadas a su distribución geográfica a través de fuentes de inteligencia. Podemos saber que tenía una presencia muy importante en Bahía Blanca, por supuesto también en la ciudad de Buenos Aires, y que habría tenido un punto de reunión en el Centro de Docencia e Investigación de los Trabajadores de la Salud Mental en Buenos Aires, en el cual realizaban y diseñaban acciones de solidaridad con los exiliados que iban llegando. Ahora, estas imágenes que ustedes ven aquí son parte de un legajo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, de manera que son fuentes, son documentos relevados por los servicios de inteligencia, pero que indirectamente también nos permiten de algún modo reconstruir con sus limitaciones algunas características que pudo tener COMACHI. Los informes de la DIVBA, de esta Dirección de Inteligencia, también identifican otras organizaciones en Argentina, pero que están vinculadas a lo que sería el campo de la lucha revolucionaria, y que son muy importantes porque justamente son estas organizaciones de lucha revolucionaria las que nos permiten entender mejor la avanzada represiva del Estado. Entre ellas voy a nombrar el Frente Patriótico de Resistencia Chilena, Resistencia Revolucionaria Chilena, bueno, el MIR, MAPU, hay las investigaciones más recientes, sobre todo la del doctor Aldo Marchesi, muestra cómo estas organizaciones de lucha armada ya estaban vinculadas al PRTR argentino, sobre todo a principios de los 70, cómo esto se devela con la fuga de los presos de Trelew, ¿sí? Que terminan algunos yéndose para Chile en el 72, y cómo esto resulta en la conformación de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que es un punto muy importante para considerar cómo el exilio no solamente fue un espacio de represión y de solidaridad, digamos, y de denuncia humanitaria, sino también fue un espacio de
de retaguardia estratégica, ¿no? Y de resistencia armada, por lo menos durante los primeros 70 en Argentina. Y esto es muy importante porque cuando analizamos la represión estatal y paraestatal que se llevó adelante sobre el exilio chileno en Argentina, a veces se descuida el papel que tuvo para la comunidad chilena en Argentina la presencia de esta coordinación revolucionaria en nuestro territorio, ¿no? Que tuvo por supuesto para sus militantes, pero también para la comunidad en general, ¿no? Y cómo esto contribuyó y de algún modo invistió el proceso de securitización, ¿no? La mirada securitizadora sobre el exilio. También CAREF es la Comisión Argentina para los Refugiados, es una organización creada por el Consejo Mundial de Iglesias, donde estaban reunidas distintas iglesias pastorales y ecuménicas. Ahí les compartí un cuadrito del trabajo que hizo CAREF en la atención a los exiliados chilenos en Argentina. CAREF trabajó en Buenos Aires, pero también vinculada a otras organizaciones pastorales en Bahía Blanca, en Neuquén, en Mendoza. Y en esta atención, ahí se puede ver en el cuadrito rojo cómo en los primeros años 75, 74 y 75 se dan arribos por miles de exiliados chilenos a CAREF. No significa que fueron los únicos. Y cómo esto a partir de 1976 con el golpe de Estado se reduce muchísimo, ¿sí? Entonces tenemos por lo menos más de 2.800 casos de ingresos de chilenos atendidos por CAREF entre el 74 y el 75, y en 1976 tenemos solo 367, ¿no? CAREF entonces comenzó a atender a los refugiados chilenos en Buenos Aires y a tejer redes de solidaridad también en el interior del país. Las investigaciones de Cecilia Sconegui, pero sobre todo las investigaciones de la doctora Natalia Casola, dan cuenta de este enorme trabajo que realizó CAREF para recibir y colaborar en el asentamiento de los exiliados chilenos en todo el país, y cómo los chilenos conformaron el mayor contingente de asistencia que brindó CAREF en este proceso, ¿no? Van a ver, si llegan a ver a los uruguayos, bolivianos, brasileños, son muchísimo menores los números de atención. En ese sentido, el trabajo que realizó CAREF es central, y es central porque además cuenta con un archivo muy importante en el cual podemos también empezar a reconstruir parte de esta historia. Ahí les dejé también para que lo vieran una nota que salió en Página 12 hace muy poquito. CAREF ahora tiene abierto el protocolo para poder revisar sus archivos. Pueden acceder a través de la nota, bueno, googlear CAREF y pueden ahí hacer una consulta como investigadores al archivo. Ahora bien, ya pasando a lo que es la dictadura militar, 1976-1983, irónicamente sabemos mucho sobre el periodo previo a la dictadura, pero sabemos menos sobre lo que pasó con el exilio chileno en dictadura. Las investigaciones más importantes que se han hecho sobre este momento son sin dudas las de Mónica Gatica y las de Alejandro Paredes. Mónica Gatica para el caso del exilio chileno en Chubut y Alejandro Paredes para el caso del exilio chileno en Mendoza. Ambas son tesis doctorales muy rigurosas, muy fundamentadas, con muchas fuentes que acompañan el proceso de interpretación. Pero bueno, aún así queda mucho todavía por investigar sobre ese proceso. Por un lado sabemos que
desde ya la Junta Militar Argentina acentuó la vigilancia sobre el exilio chileno, pero también combinó distintos mecanismos de punición y de control, atravesando periodos de desaceleración de la represión y de construcción de una campaña psicológica para limpiar, ¿no? para como pulir y vender su cara interna y su cara externa, ¿no? En el caso de la represión, el Plan Cóndor es lo que destaca, es una de las claves represivas a las que más se ha recurrido para ver, bueno, el impacto de la coordinación regional en el caso de las muertes y desapariciones de extranjeros en Argentina. Y ahí, como les muestro en el cuadro, se ve que en el registro unificado de víctimas, que ojo, hay que tener cuidado con estos números, solo lo pongo a modo de ilustración, el exilio chileno tendría por lo menos el segundo lugar, digamos, en ese proceso de muerte y desaparición en Argentina, con 83 casos, 84 casos, en relación a los uruguayos que, por lo menos los casos denunciados frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es de 152. Pero bueno, lo que me interesa presentar en relación a eso es que estas experiencias de desaparición de los chilenos en Argentina y estas experiencias represivas no pueden verse solamente de forma aislada, porque tenemos que poder verlas y interrogarlas en el marco del conjunto de lo que significó para las fuerzas represivas avanzar sobre aquellos extranjeros que eran considerados peligrosos políticamente, ¿no? Como sabemos, el Cóndor fue una experiencia coordinada de represión extraterritorial. En un principio la DINA operó directamente en Argentina a través de dos redes importantes, en Buenos Aires y en Mendoza, y se apoyó en la colaboración de algunos grupos de derecha en el país. También en Buenos Aires funcionó el Centro Clandestino Automotores Orletti, en el que fue una de las piezas centrales para la represión clandestina de los detenidos exiliados uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, algunos de los cuales también pasaron por la ESMA. Y la acción de la DINA en territorio argentino durante la dictadura estuvo atraída por este papel de la Junta Coordinadora Revolucionaria, pero también porque el MIR ya había cambiado su política de no asilo. El MIR ya había empezado a engrosar su organización en Argentina entre el 75 y el 76, y además la represión también cayó sobre el Partido Comunista Chileno, que entre 1977 y 1979 sufrió uno de los mayores impactos de la represión en Argentina, así como los integrantes del Partido Socialista. A pesar de ese consenso represivo, ¿no?, que es como el más evidente, también, a pesar de estar hermanados, ¿no?, por la doctrina de la seguridad nacional, Chile y Argentina tuvieron un momento de fuerte tensión a raíz de lo que fue el conflicto territorial por el Canal del Beagle, que fue a finales de 1978. Si bien se había realizado en enero del 78 un primer encuentro entre Videla y Pinochet para acordar algunos puntos en torno al potencial conflicto, ya para finales de ese año se habían desplazado las tropas sobre el territorio y el enfrentamiento se suspendió gracias a la intervención papal. Este conflicto se mantuvo latente, ¿no?, y se resolvió recién en el 84, y lo más importante es que generó tensiones y de algún modo incidió en la dinámica en relación a la comunidad de exiliados chilenos, que fueron objeto de mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.
Esto, como les decía, Mónica Gatica lo demuestra muy bien para el caso de Comodoro Rivadavia. Además, como señala esta investigadora, la memoria bélica, ¿no?, del 78 se empieza a ligar, se empieza como a articular con la memoria del 82, de la guerra de Malvinas, de manera que algunos exiliados chilenos en sus testimonios y en la reconstrucción de su historia de vida en ese momento en Argentina, tienen como como que unen los dos eventos, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante para interrogarnos también qué memorias se construyen sobre este exilio en Argentina. Ahora bien, como podemos ver en este documento de la DITBA, que les comparto aquí, los servicios de inteligencia en Argentina comienzan a buscar información sobre los exiliados chilenos en Buenos Aires, y bueno, ahí lo que les muestro es que señalan que buscan información sobre residentes que de acuerdo a su personalidad, agresividad y arraigo patriótico destaquen cuáles pueden realizar de algún modo sabotajes o captar adeptos ante un posible conflicto bélico. Pero bueno, no todo puede explicarse en términos represivos. No sé cómo estoy de tiempo, Javier. ¿Voy bien? Quedan 15 minutos, Soledad. Ah, perfecto. Gracias, León. No todo puede explicarse en términos represivos, y en ese sentido, como ha señalado la investigadora y queridísima amiga Silvina Jensen, la dictadura argentina tuvo una gran preocupación por el fuerte activismo que se desplegó desde el exilio y por las múltiples observaciones e informes públicos que estaban produciendo los organismos internacionales en la condena a los crímenes. Esto fue el frente externo, ¿no? El frente externo de la dictadura, que también lo tuvo la dictadura chilena y que impactó en el caso de las experiencias de los exiliados chilenos en todo el mundo y también en Argentina. Por ejemplo, con respecto a las expulsiones. Por ejemplo, las investigaciones más recientes del doctor Rodrigo Loret nos permiten ver cómo al interior de la Junta Militar Argentina se había acordado que la expulsión de exiliados chilenos en Argentina fuese un mecanismo para, de algún modo, congraciarse con la comunidad internacional que estaba pidiendo que liberaran a los extranjeros que estaban detenidos o que permitieran a los chilenos que estaban en Argentina reasentarse en terceros países. Es decir, que de acuerdo a Loret y de acuerdo a los documentos que él revisó de la participación de los militares en el cuerpo diplomático de la ONU, las expulsiones fueron tomadas como mecanismos para contener el enojo, ¿no? y la creciente presión internacional que se estaba generando a raíz de la dictadura. Y por otro lado, que en estas expulsiones, que no fueron tantas, se trataba de evitar que salieran los más peligrosos. ¿Sí? Eso estaba como bien aclarado por parte del cuerpo diplomático. Por otro lado, esto también empieza a incidir en relación a la visita de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 79 pone a la dictadura militar entre la espada y la pared y empieza a consolidar una estrategia para poder recibir a esta comisión, pero además para lavarse un poco la cara, como dice Jensen. Este esfuerzo por construir políticas de consenso, digámosle, no fue privativo de la dictadura argentina, sino que el régimen chileno empezó a desarrollar una gama de políticas también tendientes a generar cierta distensión en la oposición.
En ese sentido, podemos interpretar las políticas de retorno tomadas durante la dictadura de Pinochet, anunciadas desde el 78 con la ley de amnistía, en la cual además el Estado se perdona sus propios crímenes, pero sobre todo a partir de 1982 con las listas que se van anunciando, con las listas con miles y miles de nombres de exiliados chilenos que pueden regresar, que obviamente están plagadas de arbitrariedades, pero que de algún modo buscan generar ciertas distensiones y actuar como válvulas de escape del conflicto por parte de Pinochet con respecto a la condena internacional. En esa misma línea, en Chile se crea el Comité Pro Retorno de Exiliados, pero también se crean otros programas para el retorno en otras organizaciones muy importantes, que actúan dándole más peso a ese proceso. Y ya por último, un poco corriendo, ¿qué pasa con la transición y qué pasa con los 80 en Argentina? Bueno, para empezar, el 10 de diciembre de 1983, que asume Raúl Alfonsín, es un periodo en el que se estrechan también las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y la dictadura militar, cívico-militar en Chile. En 1984 se firma el Tratado de Paz, en el que se acuerdan las pautas territoriales fundamentales. Pinochet elogia el acuerdo, lo señala como un hecho trascendental que pone fin a un conflicto absurdo, y 2 años después Alfonsín convoca un plebiscito que cuenta con el 82% del apoyo de la población para sellar, digamos, este problema. Además, establecen tratados comerciales, crean comisiones de turismo y de cooperación, o sea, hay un acercamiento entre el gobierno democrático de Alfonsín y Pinochet. En ese escenario se continúan produciendo retornos de exiliados chilenos que desde Argentina regresan a Chile, algunos en el marco de las listas y otros en el marco de la imposibilidad de continuar viviendo en Argentina también por la crisis económica y por cuestiones de otro orden, no necesariamente políticas. Este movimiento de exilio-retorno es un movimiento que se da simultáneamente, porque en los 80 Argentina también empieza a recibir una nueva oleada de exiliados chilenos que son producto de las jornadas de protesta nacional. Entre 1983 y sobre todo entre 1987, crece entonces la magnitud de exiliados chilenos que llegan a Argentina. Algunos llegan incluso desde otros países para acercarse, para aprovechar la democracia argentina como un territorio de espera para poder volver a su país, y otros porque realmente salen exiliados desde Chile y se instalan en Argentina a la espera de que las condiciones políticas cambien. La recepción del gobierno argentino en este caso fue totalmente diferente que la del gobierno peronista del 73. En abril de 1985, Alfonsín creó el Comité de Elegibilidad de los Refugiados, el CEPARE, que hoy es CONARE, Comisión Nacional para los Refugiados, que lo que hacía era darle al Estado la potestad de reconocer el refugio, cosa que antes lo tenía ACNUR, pero en el caso de Argentina ni siquiera, porque ACNUR porque no habían levantado la reserva geográfica en los 70, entonces no había figura del refugio como tal. Este organismo, el CEPARE, que se había radicado en la Cancillería Argentina, evaluaba los ingresos de los extranjeros, las solicitudes de refugio, y para que se den una idea, durante el primer año de trabajo
CEPARI aprobó 135 solicitudes, de las cuales solo, o más bien, de las cuales 130, o sea, casi el total, respondían a exiliados chilenos, ¿no? En el 85. Pero bueno, vuelvo sobre las mismas preguntas. ¿Qué pasaba con la experiencia social y política de estos exiliados? Decía, bueno, sabemos muy poco sobre Comachi en los 70, y sabemos bastante poco también sobre el Chile Democrático, que fue otra de las organizaciones que se creó durante la transición a la democracia en Argentina, y que también fue muy vigilada por parte de los servicios de inteligencia argentinos y por los servicios de inteligencia chilenos. Por ejemplo, aquí pueden ver un legajo del Departamento de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia de la DIVBA, de la provincia de Buenos Aires, donde es un legajo dedicado a vigilar a la organización Chile Democrático. Ese panfleto que ven ahí es parte de ese legajo. Pero bueno, esa vigilancia no solamente estaba dada por los servicios de inteligencia argentinos, también estaban dadas por la CNI chilena, que durante los 80 intervino en acciones de tortura, secuestro y represión a exiliados chilenos en territorio argentino. Por ejemplo, en octubre de 1985, como se puede ver acá, dice, 2 refugiados ocuparon una oficina en la ONU. En esa noticia son 2 refugiados chilenos que están denunciando que están siendo perseguidos por la CNI en Buenos Aires. Mientras que también esto aparece en las actas de trabajo del CEPARE, del Comité de Elegibilidad para los Refugiados, y aparecen en las noticias. Pero además de ser los servicios de inteligencia chilenos los que persiguen a los exiliados chilenos en Argentina, también se da un proceso de supravigilancia, es decir, servicios de inteligencia argentinos que vigilan a los servicios de inteligencia chilenos en Argentina, ¿no? Y esto se da en un momento, en el 86, cuando la situación política argentina también es bastante crítica. Alfonsín está avanzando sobre lo que son las leyes, lo que decimos las leyes de impunidad, ¿no? Las leyes de obediencia debida y de punto final, que impiden que se continúe con los juicios a los militares por crímenes de lesa humanidad. Además, hay una serie de avances sobre la judicialización de la militancia política, en el caso, por ejemplo, de los exiliados argentinos que estaban regresando. No hay una ley de amnistía en el caso de la democracia argentina que permita que aquellos militantes que habían participado activamente en los 70 ya no tuvieran causas, ¿no? Al contrario, se juzgó a los militares y también se juzgó a los militantes políticos en la transición a la democracia en Argentina, y esto entonces empieza de algún modo a caldear, ¿no? A generar un ambiente mucho más complejo, y en ese proceso se llega a lo que es el plebiscito de 1988 en Chile. Hay muchos casos de detenciones a exiliados chilenos en Argentina, hay muchos casos de reconocimiento por parte de los exiliados chilenos de actores vinculados a carabineros y a la CNI. Incluso en el trabajo que ya les mencioné de Mónica Gatica, se menciona esto en colaboración con la acción de los servicios de inteligencia chilenos en colaboración con los servicios de inteligencia argentina en esta vigilancia, pero lo cierto es que las fuentes diplomáticas de Cancillería señalan para los 80 como cierta incomodidad por parte
de los funcionarios y de los diplomáticos, cierta incomodidad en torno a la posibilidad de que se crea que se está armando un nuevo cóndor en los 80, ¿no? Al contrario, lo que se trata es de marcar que como decía ahí en la CIDE, en la nota del titular de la CIDE, que dice, está desmantelado el aparato conspirativo, y se denuncia la existencia en el país de una vasta red de espionaje chileno, están tratando de decir que ningún servicio de inteligencia tiene vía libre para actuar en Argentina. Y bueno, y hay agentes de la CNI detenidos y puestos a disposición de la justicia por esa vigilancia, ¿no? Entonces hay una tensión que se construye entre esa democracia, ¿no? Entre ese proceso de transición a la democracia en Argentina, en relación con esa avanzada que todavía tiene la dictadura militar chilena en nuestro territorio. Y bueno, y por último, y ya para cerrar, me gustaría señalar que, bueno, que en este sintético recorrido, bueno, ahí les había dejado unas imágenes del plebiscito del 88, del que tampoco sabemos demasiado qué pasó con el exilio chileno en ese escenario, ¿no? Pero bueno, sí señalar que a lo largo de este recorrido es importante identificar cómo la historia del exilio chileno en Argentina estuvo signada por múltiples políticas de represión y de consenso, que algunas estuvieron atadas fuertemente a las relaciones bilaterales que fueron sosteniendo los países, pero también a los intereses que cada gobierno tuvo por mantener, digamos, su seguridad interna en un escenario de fuente conflictividad política y social. Necesitamos una agenda que enriquezca nuestra comprensión sobre la experiencia del exilio chileno, que incluya no solamente nuevas fuentes, sino también la consideración de cómo estos planos de la represión, pero del activismo político también de este exilio, y me refiero al activismo político no solo al humanitario en términos de las organizaciones de solidaridad, sino también el activismo revolucionario, porque además en los 80 recuerden que, por ejemplo, el MIR operó en lo que fue la Operación Retorno, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez también estaba operando en Argentina en algunos puntos, como señaló Rolando Álvarez, para sus acciones en Santiago. Hay también una territorialidad de la militancia revolucionaria en los 80 en Argentina, en los 80, digo, no en los 70, que también es importante reponer para poder entender en ese juego de planos cómo se fue construyendo esta experiencia. Y que pueda de algún modo conectar a ese exilio chileno con el marco más regional para poder otorgarle más complejidad, digamos, a la reconstrucción histórica. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. No, un par de minutos siempre está bien, Soledad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Además que, tomándome esto último que dices, siempre es bueno ver a Chile dentro de un escenario más amplio como es América Latina, porque muchas veces la historia se cuesta como ensimismada, como que existimos solamente nosotros y hacia afuera. Entonces es muy bueno este ejercicio, no solamente para saber del exilio, sino justamente traernos a colación un tema que no se ve o muchas veces pasa desapercibido o pasa bajo otros que tienen mayor difusión y divulgación. Así que muy agradecidos de tu presentación. Para continuar, seguimos con los comentarios de nuestro compañero del taller de Historia Reciente, Javier González. Así que Javier, te otorgo la palabra por unos 10-15 minutos. Muchas gracias, León. Bueno, quiero partir también nuevamente agradeciendo a Sole por la presentación. Sabemos que son investigaciones, amplias que uno siempre está construyendo y que por el tiempo que uno tiene para exponer van a quedar siempre cositas fuera,
que la idea es que también acá las podemos profundizar. Yo voy a hacer un comentario, pero también tengo algunas preguntitas que le quiero plantear como para poder profundizar en algún otro tema que quedó, o bueno, que para mí de forma personal me gustaría que se pudiese comentar un poquito más. Pero insisto, agradezco a Sole por esta presentación, por hablarnos sobre el exilio chileno en Argentina, el exilio chileno que fue totalmente potente a principios de los años 70 y que además de Argentina tuvo otras localidades también a las que llegaron muchos de nuestros compatriotas en ese periodo. Entonces, es importante todo este tipo de trabajo que nos permita conocer la historia reciente de nuestro país, como decía León también, siempre en esta sintonía que tiene de conocer todo este contexto a nivel de América Latina. O sea, los procesos que ocurren en los años 60 y que van a repercutir en las dictaduras del Cono Sur se, se dimensionaban y se veían a nivel latinoamericano, no solamente a nivel chileno o parcializado en distintos lugares, distintas localidades, se veía a nivel latinoamericano. Hay que entender también que muchas de las personas que quizás parten del exilio desde Chile, algunos venían de los exilios de otros países, por ejemplo de Brasil en el 64, 65 y también desde Argentina también en el 64, 65, como algunos militantes incluso del MIR, que después fueron intelectuales también del MIR, y llegaron acá a Concepción, a la Universidad de Concepción, como Néstor D'Alessio, bueno, ahí Pedro, un compañero nuestro también, maneja bien ese tema de los intelectuales que llegan acá y que vienen desde los exilios. Entonces hay una movilidad dentro de América Latina, no solamente una movilidad que va a llegar a Europa o a otros lados, sino que también dentro de América Latina, una movilidad totalmente importante. Entonces por eso eh, este recorrido que nos hace Sole sobre el exilio chileno en Argentina tiene totalmente una relevancia importante y yo parto con una cita que ella abre también esta charla y que yo también la pudimos leer en el resumen que ella no anticipó en un pequeño escrito, que dice, podemos afirmar que el exilio actuó, quiero decir, como uno de los dispositivos represivos más impactantes al que recurrió el régimen militar para silenciar y desactivar a la oposición política. Eh, yo eso lo quiero anclar con una especie como de periodización que se ha hecho desde un punto de vista de Chile, bueno, hay distintos tipos de formas de periodizar la dictadura, porque va a depender del tema que nosotros estemos trabajando. Una de las periodizaciones que nosotros hemos realizado en base como a la violencia política es que entre 1973 y 1975, que son los primeros años de la dictadura chilena, son los de mayor represión. Por eso también ahí es cuando la Sole nos plantea de que funcionó como un dispositivo represivo impactante. O sea, entre el 73 y el 75 se persigue a las cúpulas centrales y se persigue a los partidos políticos totalmente de oposición a la dictadura como el Partido Socialista, que son los partidos que va a después mencionar Sole en el transcurso de su presentación, que es el Partido Socialista, el Partido Comunista y al MIR. Lo que se busca ahí, ¿cierto?, es, como dice Sole, es desactivar y desarticular a todos esos partidos políticos, que son los partidos políticos que le pueden hacer frente a la dictadura, sobre todo en los primeros años. Entonces, era totalmente estratégico que la dictadura buscara de alguna manera desarticular estos partidos o estos movimientos, ya sea a través de la represión masiva, de detención masiva, o también expulsarlos del país y sacarlos hacia distintas localidades, Argentina, México, Europa, etc. Entonces, ahí hay una primera periodización, que esa es como la primera etapa entre el 73 y 75. Después hay una segunda etapa que viene del 76 al 82, que si bien la represión no va a dejar de estar presente, quizás va a disminuir un poco en comparación a la del 73 y 75, para nuevamente reactivarse, como decía Sole también, entre el 83 y 86, que es porque a mayor movilización hay también mayor índice de represión. O sea, acá en el 83 y 86 hay una importante movilización en la jornada de protesta nacional. Entonces, por eso, en ese periodo que menciona también Sole, hay una reactivación tanto de los movimientos sociales como de la represión que va a generar la dictadura, y por eso también vuelve
el exilio a tomar una posición importante dentro de los mecanismos represivos. Hay que entender también que el exilio es uno de los mecanismos represivos que tienen todas las dictaduras y también las democracias. Como decía Sole, ahí tengo un recorrido que no solamente estos mecanismos ocurren en dictaduras, sino que también son parte de todo el proceso de la historia contemporánea o historia reciente de nuestro continente. Y después hay una cuarta patita que es entre 1986 y 1990, a donde también sigue estando la represión presente, pero quizás también va a disminuir un poco en el sentido de que ya se avistaba lo que va a ser el plebiscito, que con lo que finalizó Sole, que era el plebiscito ya del 88, del sí y el no. Entonces también ahí lo que busca quizás la dictadura es generar como una especie como de visión internacionalmente, como de eliminar un poco todo eso, ese tema de la mayor represión que tenía, que siempre se dio a la dictadura que predominaban todos estos mecanismos represivos. Entonces como que busca un poco limpiar su imagen para llegar a ese plebiscito del 88. Por eso entre el 86, cuando ya 86 y 87, cuando empiezan a decaer las jornadas de protesta, como que la dictadura sigue reprimiendo, pero de una forma quizá un poco no tan visible, por así decirlo, como para que se me pueda entender. Y eso es como una periodización, por así llamarlo, de lo que nosotros hemos denominado como la periodización de la violencia política. Hay otra forma también de poder periodizar la dictadura en base como a la resistencia y a los levantamientos de los movimientos sociales, que los movimientos sociales siempre van a tener una dinámica distinta a lo que va a ser la dinámica de la dictadura, que es de una dinámica totalmente de represión, pero en la que sí, de alguna manera, va a tener una similitud es cuando en el 82, por ejemplo, viene la crisis económica en Chile y esto también se, se asocia con que a fines de los años 70 muchos de los movimientos de derechos humanos que se empiezan a levantar en Chile empiezan a dar a conocer que, que la dictadura sí estaba haciendo desaparecer gente, sí estaba reprimiendo constantemente, entonces hay un descontento de los movimientos, sobre todo los primeros movimientos que se levantan son los movimientos de derechos humanos, y que a fines de los años 70, con, no sé, por ejemplo, Lorna de Lonquén o las personas que se encuentran en Laja y Son Rosendo, que son los más visibles, van a destapar esta olla en decir de que sí, la dictadura está haciendo desaparecer personas. Entonces empieza a haber una mayor movilización, hay mayores manifestaciones en las calles, en los años 80, a principios de los 80 también. Y eso se suma a la crisis económica del 82, que va a destapar después en el 83 las jornadas de protesta nacional. Y ahí, como decía Sole, viene nuevamente el mayor índice de represión, a donde el exilio vuelve a tomar participación. Lo que sí yo quiero mencionar también una cosa es que en otras investigaciones que me ha tocado realizar a mí, que es sobre la relegación, que es lo que nosotros le podríamos denominar, o acá también algunas historiadoras como la María Graciela Acuña, que lo ha denominado como el exilio interno, que, que es este traslado interno del país, o sea, sacar a personas desde la conurbación importante, por así llamarlo, como Concepción, Santiago, Valparaíso, y sacarlos de ahí y tirarlos a los extremos de Chile, extremo sur, extremo norte. Eh, la relegación en las investigaciones que yo he podido realizar empieza a tener mayor participación entre el 83 y el 86. El exilio está presente, pero quizás disminuye un poco en comparación a lo de los principios de los años 70, y tiene una mayor participación en este caso la relegación como un mecanismo importante de represión política entre estos años. Lo que no quiere decir, y eso siempre lo vamos a tener que tener presente, es que los otros mecanismos de represión como el exilio siempre van a estar también. Eso es una constante, por eso hace un recorrido del exilio chileno entre el 73 y el 90. Y algunas cositas importantes que a mí las quiero destacar, en el sentido de que lo que mencionó Sole es que en Argentina, en este exilio, Argentina funciona tanto como refugio a donde llegan personas, pero también funciona como este paso que a mí me llama eso la atención y que, o sea, ya lo hemos visto también, pero es importante mencionarlo, que funciona como este país que sirve para poder también tener un tercer exilio, como lo que menciona aquí Sole,
que es importante mencionarlo también, que yo lo quiero recalcar porque la Sole ya lo mencionó, yo lo quiero volver a mencionar nomás. Y también la importancia de las distintas políticas que empieza a tener Argentina, porque hay que entender que nosotros tuvimos una dictadura del 73 al 90, pero Argentina pasa por distintos procesos en ese periodo. 73 y 76 estaban en democracia, 76, 83 tienen una dictadura en Argentina, la última dictadura que ustedes la denominan, entre el 83 y 90 vuelven a un periodo de democracia, entonces, ¿cómo los mecanismos de represión van a también, de alguna manera, van a ser distintos en cada uno de estos periodos? Van a quizás tener una distinción entre cómo fue la represión o cómo se vivió el exilio del chileno en el periodo de dictadura que vivirlo entre los otros dos periodos que fueron de democracia. Van a ser totalmente distintos, quizás hay cierto, la forma en cómo se vive ese, ese exilio. Una cosita también que lo mencionaba Sole, que yo también lo quiero destacar, es que en el transcurso de cuando uno estudia la violencia política, se da cuenta, y yo partí así también, hace muchos años, un par de años atrás, cuando empecé a trabajar con la violencia política en dictadura, que uno se empieza a dar cuenta hacia atrás que estos mecanismos de represión que uno empieza a ver en dictadura no son nuevos. No son mecanismos que no sé, yo cuando estaba chico creía que a lo mejor eran mecanismos que se habían creado quizás en dictadura, pero vienen todos desde atrás. O sea, nosotros hemos podido catastrar desde el siglo XIX, principio del siglo XX, que todos estos mecanismos como la relegación, el exilio, las detenciones masivas, la censura de la prensa, la desaparición forzada, son mecanismos que estaban presentes. Quizá acá la distinción es que la doctrina de seguridad nacional genera quizá una mayor cientificidad, como se la ha denominado, y además también las dictaduras lo vienen a legalizar, lo plantean dentro de sus políticas. La relegación, por ejemplo, en el 80 sacó un decreto ley que se llamaba el decreto ley 3168 de relegación. Entonces lo institucionaliza, lo vuelve legal. Vuelve legales los mecanismos de represión. Pero mecanismos que estaban presentes desde antes, acá solamente de alguna manera se vuelve legal, se vuelve sistemática y se vuelve también de alguna manera masiva. Porque la cantidad de personas que salieron en el exilio en periodo de dictadura van a ser mucho más masivas que las que salieron quizás en los periodos antes de la dictadura en Chile. Para ir cerrando, lo que yo quiero acá destacar también, y me gustaría hacerle alguna preguntita aquí a Sole, es que dentro de estas... pero una cosita antes de poder pasar a esa pregunta, es que es importante también cuando Sole plantea de que estudiar los exilios o estudiar otros mecanismos de represión o estudiar las dictaduras del Cono Sur, no solo hay que estudiarlas desde el punto de vista desde la represión política, sino que también desde alguna forma de los mecanismos de resistencia. Nosotros siempre cuando hemos trabajado con personas que fueron víctimas de la dictadura, también hay que entender que esas personas, además de víctimas, fueron resistentes a la dictadura, generaron de alguna manera mecanismos de resistencia, mecanismos de oposición, mecanismos de solidaridad, redes de solidaridad. Entonces, es valorable destacar eso, de que no solamente podemos estudiar las dictaduras como los mecanismos de represión, sino que también ver todos esos mecanismos de resistencia y todas esas redes de solidaridad. Por algo, Sole acá nos trajo a colación esas redes de solidaridad que tenían los argentinos para poder recibir a chilenos exiliados, que se genera toda esta... Ahí yo quiero destacar o sea, quiero mencionar esta pregunta de eh, cómo se da toda esta red de solidaridad al exiliado chileno entre los distintos periodos que tiene Argentina, entre el periodo, por ejemplo, de esa democracia del 73 al 76, del 83, o sea, del 76 al 83, que es el periodo de dictadura, y después del 83 al 90, porque no sé si hay alguna forma de poder ver esta red de solidaridad, viene del gobierno democrático en ese momento, de las organizaciones de derechos humanos, o también de algunas redes solidarias políticas, porque también hay que entender que los grupos o movimientos políticos de los años 60 que estaban por transformar o llegar a la revolución socialista, tenían redes latinoamericanas. Entonces, puede ser esas, no sé, a mí se me ocurren esas tres
que ahí quizá Sole nos puede aclarar y puede profundizar en cómo se dan estas redes solidarias de las personas que llegan desde el exilio hacia Argentina. Y una última preguntita, y con esto cierro, es que Sole nos menciona también en una parte que la mayoría de los exiliados llegan a Buenos Aires, pero también nos mencionó otras ciudades. Me gustaría ver si es que ella también ha podido de alguna manera catastrar por ahí, ver cuáles fueron las ciudades a las que pudieron llegar los exiliados chilenos y si es que de alguna manera se constituyó como lo que ocurrió en México, lo que fue la Casa Chile, en México, donde llegaron muchos de los exiliados chilenos, ahí después empezaron a trabajar, o lo que fue en Cuba incluso antes de la Operación Retorno, lo que fue el edificio Chile, que si mal no me equivoco se llamaba así, que a donde de ahí incluso se empezó bueno, nace todo un trabajo ahí de la Operación Retorno, de estas familias solidarias donde muchos de los miristas dejaron a sus hijos con familias miristas en Cuba para volver a la Operación Retorno en el 78, 70, sí, 78, porque ya en el 80 se empieza a desarticular un poco esa Operación Retorno acá en Chile con lo que pasó en el Tume, etcétera. Entonces, no sé si allá en Argentina operó algo similar como lo que fue Casa Chile, por ejemplo, en México. Con esas dos preguntitas solamente cierro para poder también dar la palabra a quienes nos puedan estar viendo, escuchando y también acá el panel que tenemos con todos los compañeros y compañeras del taller. Agradezco nuevamente, Soli, toda tu presentación. Eso. Gracias, Javier, por tus comentarios y me gustaría justamente para también una pregunta para Soledad que va conectado con lo último que tomó Javier y que nos estaban haciendo a través de la transmisión. Uno de los oyentes que pregunta sobre refugiados chilenos en Neuquén, justamente, si existe bibliografía, investigaciones que nos puedan recomendar. Asimismo, y más en específico, un segundo comentario nuestro mismo oyente nos dice, dice refugiados de Colonia Dignidad hacia Neuquén o hacia el norte de Neuquén. Así que sería interesante tal vez aprovechando lo mismo que comentó Javier. Puedes comentarnos cuando quieras, Soledad. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu comentario, por tus intervenciones, por tus preguntas. Bueno, siempre es un gusto conversar con vos, como lo hemos hecho en varias oportunidades en las jornadas, así que nada, me alegra la escucha y el diálogo. Coincido con vos en el papel, o sea, en la necesidad de pensar al exilio como un dispositivo, justamente como un dispositivo represivo en el marco de otros dispositivos, ¿no? Y me parece que, como bien señalás, la relegación es uno de esos mecanismos que hay que tener en cuenta a la hora de comprender en qué consistió esa avanzada represiva por parte de la dictadura cívico-militar, y bueno, y que además digamos, se articula, ¿no? y se liga con otras experiencias represivas como la cárcel, como la tortura, como la desaparición. En el caso de Argentina, yo en las últimas investigaciones he estado avanzando más en este tema de la articulación, ¿no? De los distintos dispositivos represivos y de cómo que esto es algo que además lo trabajamos mucho y lo reflexionamos mucho con la doctora Silvina Jensen, en cómo en realidad hemos tomado desde el campo académico cierta compartimentalización, ¿no? de la experiencia represiva, que es propia de la forma en que han trabajado también, y con total entendimiento, ¿no? los organismos de derechos humanos, las causas judiciales, ¿no? donde se compartimentaliza la experiencia, ¿no? Se toma a los presos como si solo hubieran sido presos, a los desaparecidos como si solo hubieran sido eso, y a los exiliados como si solo se hubieran exiliado, cuando en realidad las personas han transitado por toda una circulación, ¿no? por un circuito represivo, donde muchos exiliados incluso eran sobrevivientes de centros clandestinos de detención. Lo mismo debe suceder en el caso de los relegados y las relegadas que vos has estudiado, o qué pasa con aquellas experiencias represivas
que están atravesadas también por la tortura, familiares de desaparecidos que también han vivido el exilio, que también han vivido el exilio interno, ¿no? ¿Qué pasa con esas experiencias que tendemos a dividir, no a aislar, ¿no? A reducir analíticamente y en realidad están totalmente atravesadas por distintas tramas represivas? Y me parece súper interesante esto que mencionás, y creo que vale la pena seguir avanzando sobre esa mirada que nos permita ubicar al exilio en el marco más general también de otras tramas represivas. Por otro lado, bueno, un poco para recuperar tus preguntas, y las preguntas, no sé el nombre de la persona que preguntó, del compañero, vamos a decir, que preguntó en Facebook. Voy a empezar por ahí. Bueno, bibliografía de refugiados chilenos en Neuquén es sin duda Cecilia Asconegui, sus investigaciones están en línea, las pueden consultar, y si no, me escriben y le pueden escribir a ella, que además es un ser sumamente generoso e inteligente, y Cecilia sin duda va a poder contribuir y colaborar con todo lo que ella sabe, que es muchísimo, sobre refugiados chilenos en Neuquén. Y por otro lado, con respecto a las resistencias y a cómo se da esta red de solidaridad, digamos, en el largo plazo, ¿no? Entre el 73 y el 90 en Argentina, y de dónde viene esa solidaridad, me parece interesante esto que estás señalando, de dónde viene, ¿no? Viene del gobierno, de las organizaciones. Bueno, justamente es uno de los temas de agenda de esta historia del exilio chileno en Argentina, porque tendemos a lo mismo, ¿no? A reducir la solidaridad como si fuera solidaridad humanitaria, y creo que vos das en la tecla, cuando decís, bueno, ¿qué pasa con el gobierno en esa trama solidaria y qué pasa con las organizaciones de lucha armada, ¿no? En ese proceso, justamente conversando hace poco con Hernán Confín, un investigador argentino que trabaja sobre montoneros, de ese tema de la solidaridad. Es muy importante para entender, por un lado, las múltiples caras que tiene la solidaridad como concepto, ¿no? Que no solamente es, por ejemplo, en el caso del exilio chileno en Argentina, la solidaridad de las iglesias, que es la que más, de las iglesias protestantes, ¿no? Digo, sobre todo, la que más ha podido ser investigada, en parte por la apertura de los archivos. También la solidaridad del lado de algunos actores del campo político argentino que inicialmente, en los primeros años del golpe, acompañaron a través del Comachi esas acciones de solidaridad y de denuncia, pero también hay un retraimiento, ¿no? En ese activismo a partir de la avanzada represiva paraestatal y estatal desde el 74-75, y sobre todo durante la dictadura. Sabemos muy poco sobre esas acciones de solidaridad públicas, si se quiere, ¿no? Si es que las hubo, en relación al exilio chileno. Y por otro lado, sabemos bastante poco, y te diría que mucho menos, sobre las organizaciones, el posicionamiento de algunas organizaciones de lucha política militar, organizaciones de lucha armada, desde Argentina hacia ese exilio, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba al investigador Hernán Confino, bueno, ¿qué pasaba con Montoneros frente al golpe de Estado en Chile, ¿no? ¿Qué pasaba con con ese posicionamiento, ¿no? Y realmente se sabe muy poco, él está ahora avanzando en esa investigación, pero sí me parece importante, además, no reducir esas acciones de solidaridad a la mirada que podemos tener de lo que serían los liderazgos de esas organizaciones, ¿no? Sino también poder recuperar aquellos vínculos que se fueron tejiendo entre militantes, que eran militantes de base, que no necesariamente, que podían ser orgánicos, pero que no necesariamente ocupaban lugares de jerarquía, digamos, dentro de esas organizaciones, y que podían tejer
otros tipos de solidaridades, no solamente revolucionarias con esos exilios, sino también solidaridades de lo que llamamos del campo humanitario, ¿no? Más vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Recordemos que para ese entonces tendemos a pensar que son dos cosas totalmente contrapuestas, ¿no? Que las organizaciones de lucha armada solo hacían la revolución y no hacían derechos humanos, pero tiene que ver con los discursos de los actores. Entonces necesitamos también reponer esa complejidad en la solidaridad y ver cómo se puede ingresar a ese tema y ese problema desde distintas aristas, e interrogando también a distintos actores. Y con respecto a la pregunta sobre la Casa Chile, no hubo tal, o por lo menos hasta donde sabemos, no hay tal experiencia. Sí hay, todavía funciona durante la dictadura la Coordinadora de Acción Social, que es la que investiga Asconegui para el periodo 73-76, hay un avance, ¿no? O sea, siguen actuando y trabajando en redes de solidaridad esa coordinadora, pero es una coordinadora que también está atravesada por las mismas tensiones de la última dictadura, que como tiene el actor estatal en la conformación de esa coordinadora, se vuelve como más peligrosa para los exiliados chilenos. Y por otro lado, un dato que no es menor, la dictadura militar argentina avanza, sobre todo en el 79, con este lavado de cara, en lo que es la conformación, digamos, del programa humanitario para refugiados indochinos. Hay un tratado que se firma con ACNUR para traer a Argentina a centenares de exiliados indochinos y asumirlos como refugiados. Hay un gran problema ahí porque hay mucho descuido hacia ese contingente de personas, pero lo cierto es que para las organizaciones de solidaridad, que, digamos, sobre todo para CAREF, que trabaja con los exiliados y refugiados en Argentina, es un problema porque la sobrecarga a esta comisión con la asistencia a un contingente de refugiados nuevo, que tiene sus propias singularidades, y con poco financiamiento, ¿no? Diríamos casi nada. Entonces también es una forma para la dictadura argentina de mostrarse humanitaria en ese frente externo, pero por otro lado de generar cierto entorpecimiento en el trabajo de solidaridad de parte hacia CAREF, ¿no? Hacia la Comisión Argentina para los Refugiados. No sé si con eso contesto. ¿Sí? No, ustedes. Sí, muchas gracias, Soledad. Bueno, la pregunta de Neuquén es hecha por Carlos Lator, que están escuchándonos hoy acá. Y la última pregunta, yo creo que para cerrar tal vez la actividad de hoy, la hace Pablo Durán sobre el exilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Si puedes, o si tienes más información que puedas aportarnos. Sobre el exilio, sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no tenemos investigaciones realizadas en torno a los 80 en Buenos Aires. A ver, hay varias cuestiones. La primera es que no hay un diálogo estrecho, y yo espero que eso cambie en algún momento, entre lo que son los estudios sobre la violencia política y los estudios sobre el exilio político. Las y los investigadores que en general abordan las trayectorias de las organizaciones de lucha armada tienden como a tomar al exilio como un espacio más, ¿no? No hay un diálogo con esas investigaciones. De manera que para buscar información sobre el frente hay que buscar primero en los estudios sobre la violencia política, ¿no? Y ahí va a aparecer el exilio de modos a veces muy rezagados, pero seguramente va a aparecer. Lo segundo tiene que ver con las fuentes, ¿no? Yo creo, por lo que yo he investigado en relación a la represión extraterritorial en los 80
utilizando el archivo de la DIVBA, del Archivo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es un archivo que se puede consultar, y ahí ustedes pueden solicitar a la referencista información, por ejemplo, sobre el Frente Patriótico en los 80, darle un periodo y bueno, a ver qué sale de esa búsqueda. En los documentos que yo pude ver de la DIVBA hay bastante relevamiento y vigilancia al Frente Patriótico, hay mucho temor de que estos militantes se vinculen con militantes de las organizaciones revolucionarias argentinas, con algunos militantes de Montoneros, con algunos otros del PRTR. Son organizaciones que igual llegan a la transición democrática en Argentina de una forma bastante derrotadas, muy diezmadas, pero hay temor por parte de esos servicios de inteligencia, de lo que diríamos el rebrote subversivo, ¿no? Y ahí se puede ver a través de esos documentos de la DIVBA algunos allanamientos, informes sobre militantes en Buenos Aires, algunos movimientos de esos militantes con argentinos y con uruguayos también, que habían formado parte de Tupamaros. Se puede reconstruir parte de esa historia a través de la DIVBA. Y por otro lado, me parece importante en relación a la bibliografía, bueno, desde ya los trabajos de Rolando Álvarez son fundamentales, creo que hay que empezar por ahí, seguramente los conoce, pero también entender que los 80 los 80 en Argentina no son los mismos 80 que en Chile, y los 80 en Argentina están empezando a ser investigados ahora. Se están constituyendo ahora como un objeto dentro del campo de la historia reciente. Hay algunas investigaciones, por supuesto, pero me parece que es justo un tema que atraviesa como distintos campos que están en proceso, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y bueno, ojalá que se anime para hacerlo también. Muchas gracias, Soledad, por tu respuesta. Parece que el profesor Pincheira, quien es miembro de nuestro taller, también tiene una pregunta para ti, así que lo dejamos con la palabra, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sole. Un gran saludo desde Concepción, a esa bellísima ciudad. Entiendo que estás en La Plata, ¿no? Ya, estuve por ahí hace algunos años. Mira, lo que quiero partir de una anécdota, no va a ser muy largo, quiero partir de una anécdota, tal vez un poco personal. En el año 84, en febrero del 84, estuve en la Casa del Pueblo Peronista con un grupo de 25 exiliados chilenos del Chile democrático en una reunión con el aquel revolucionario Óscar Guillermo Garretón, hoy convertido en un empresario. Lo más simpático de eso, y por ahí voy a hacerte la pregunta, es que esos exiliados chilenos que habían salido el 73, 74, ¿no? Cuando supieron que iba yo en ese momento con una expareja que veníamos recién llegando de Chile, sus preguntas no tenían nada que ver con política, nada, cero. Sus preguntas eran si existía el Condorito, si se hacían asados, si el Colo-Colo seguía siendo el mejor equipo de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quería preguntarte es que tu investigación, que por supuesto es muy pulcra y muy acabada, pero a mí como que me falta algo, o sea, me falta otra trama, y es la trama de la organización de los exiliados chilenos viviendo el día a día en Argentina. Es decir, en los encuentros, ¿no es cierto? Si es que hubo o no hubo esos encuentros de verdad, de solidaridad, de compartir, de jugar al fútbol. ¿Cómo se relaciona ¿cómo decirlo? Un pícaro chileno con un compadrito argentino? ¿Qué es lo que sucedió en ese intercambio que llevó algún tiempo? Yo pude ver algo, pero era una cosa muy por encima, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa parte? Tal vez Javier, tal vez apuntaba un poco para allá, ¿no? A propósito de esta casa de Chile América o lo que sea, ¿verdad? En México. Esos estudios están, hay interés por verlo, ¿no es cierto? Hay registro de eso. Creo que es interesante porque
tengo la idea, y recuerdo aquí una película argentina, Tango el exilio de Gardel, ¿no es cierto?, donde está precisamente ese sabor, en el caso de los argentinos en Francia, ¿no? O alguna canción de Jaime Ross que se llama Los Olímpicos, ¿no es cierto?, cuando los exiliados tienen que volver a Uruguay y no son de ninguna parte, no son ni de allá ni de acá. Es un verdadero un dilema gigante. Pero bueno, pero concretamente, Soledad, y te agradezco, y muchísimas gracias por haber compartido tu trabajo con nosotros. Mi pregunta es esa, ¿no? Si la historia y los estudios de la historia o de la sociología no solo tienen que ver con el asunto más bien político, donde no se es todo el día militante, donde no se es todo el día combatiente, sino que también se es jugador de fútbol, tomador de mate, comedor de asado, en fin, contador de chistes, etcétera. Esa es mi pregunta. Un saludo. León, ¿contestas? Bueno, buenísimo. Gracias, Rodrigo. Es un gusto conocerte y recibir tus comentarios y tus preguntas. Sí, bueno, es verdad, no es mi perspectiva de trabajo. He trabajado desde esa perspectiva sobre el caso del exilio argentino en México, pero bueno, ya últimamente, en los últimos años, me estoy concentrando mucho más en lo que son, sobre todo, las dinámicas políticas, la constitución de las tramas, esto entre la represión y el consenso, ¿no? En los exilios retornos. Pero sin dudas hay investigaciones que se están haciendo que son muy valiosas para recuperar esos aspectos de la vida cotidiana que son tan complejos para los y las exiliadas. Están, bueno, como les mencioné varias veces, los trabajos de Mónica Gatica, de Alejandro Paredes sobre el exilio chileno en Mendoza, de Gatica, bueno, en el caso de Chubut, pero también tenemos, por ejemplo, las investigaciones de Claudia Rojas Mira, que ha trabajado mucho sobre el exilio chileno en México, ¿no? Y ha recuperado mucho esta parte de la vida cotidiana del exilio chileno. Y también los trabajos que se están haciendo ahora de Natalia Casola sobre este aspecto que vos mencionás en relación a la vida cotidiana. Ella tiene unos trabajos muy, muy bonitos sobre, por ejemplo, la vida cotidiana de las refugiadas y de los refugiados en los refugios, ¿no? Las casas, que no eran casas como las de México, no es la misma casa, eran casas que gestionaba CAREF, la Comisión Argentina para los Refugiados, y en donde estos y estas refugiadas chilenas, exiliadas chilenas, pasaban por esas casas hasta poder, de algún modo, bueno, conseguir sus propios lugares para vivir, conseguir un trabajo, o bien partir hacia otros países, hacia terceros países, en caso de que la situación, obviamente, en Argentina no permitiera que se pudieran quedar. Esos entramados cotidianos, Casola los trabaja muy bien porque lo hace a través, sobre todo, de las fuentes que tiene CAREF, a través de los informes de CAREF, a través de las cartas, de las actas de esa organización. Entonces permite como reconstruir esa trama histórica desde esos documentos, además de que los vincula con otras entrevistas que realiza, bueno, ya que obligan también a repensar en el campo de la memoria, ¿no? De la memoria de esa vida cotidiana, ¿no? De qué memoria quedó de esa experiencia, y de cómo se construyó esa experiencia cotidiana en medio de este marco macro, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile. Lo que me parece interesante también es cómo, por ejemplo, el lugar de las mujeres y el lugar de los niños en ese proceso, pensando un poco en la línea de lo que vos mencionás, que me parece súper interesante y súper valioso, decir, bueno, no solamente pensar al exilio chileno como si fuera el exilio de los militantes o de los hombres, valga el contexto, sino también, bueno,
qué pasa con el exilio de las familias, ¿no? Y en ese sentido también hay otra investigación muy, muy valiosa de una colega chilena que se llama Belina Cañunir, que trabajó en su tesis de maestría sobre los programas de reunificación familiar desde Chile, ¿no? ¿Qué pasaba con esas familias que salían? No por un exilio político en el sentido de mediado por un mecanismo de expulsión, sino mediados en el marco, obviamente, de la violencia estatal, pero también de la necesidad de que esas familias se reencuentren, ¿no? ¿Qué pasa con ese proceso? Y a mí me parece que eso va a aportar mucho en esa línea que vos mencionas, y con muchísimo gusto también te puedo pasar bibliografía y bueno, y acercarte lo poco que sé de esto. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta también de Soledad. Aquí una de nuestras colegas del taller, que es Claudia Maldonado, dice: Loreto Rebolledo, antropóloga chilena, tiene estudios muy interesantes sobre la vida cotidiana en el exilio, con énfasis en la experiencia de las mujeres, las niñas y los niños. Por Así supuesto, que sí. también es una buena recomendación. Loreto Sí. Rebolledo. Sí, Loreto Rebolledo es pionera en la investigación del exilio y además inspira y con total merecimiento las preguntas sobre el retorno, ¿no? Ella tiene muchas investigaciones, mucho relevamiento hecho en torno a los procesos de retorno de chilenos y chilenas a Chile. Me parece que eso también es muy importante mencionarlo. Gracias, Claudia. Sí, gracias Claudia. Nuevamente poder agradecer a Soledad Lastra por estar hoy en la tarde con nosotros, disponiendo de su tiempo. Es tiempo familiar, me imagino, también por allá, ya que tenemos una diferencia horaria de 1 hora. Así que, bueno, agradecer también a quienes estuvieron conectadas y conectados a través de nuestro Facebook Live, a nuestros miembros y miembros del taller de historia reciente conformamos. Recuerden que este ciclo de charlas, en el cual amablemente hoy día participó Soledad Lastra desde Argentina, va a seguir el día 28 de junio con Valeria Manzano, con la ponencia titulada La Edad de la Memoria, Generaciones e Historia Reciente. Así que para que lo puedan anotar, nosotros vamos a hacer obviamente la publicidad a través de nuestras redes sociales, como lo son Instagram, con @taller historia reciente, y nuestro Facebook Live o nuestro Facebook, que es Taller de Historia Reciente. Agradecer otra vez, por enésima vez, a Soledad por su tiempo, por la disposición, también a Javier por los comentarios que realizó hoy día y al resto de los miembros del Taller de Historia Reciente que nos acompañaron por acá. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Soledad. Esperamos que Chao, te encuentres muchas muy bien por gracias. Que allá. estén bien y que se cuiden mucho todos y todas. Chao. Cuídense, que estén muy bien. Nos Chao, chao. vemos. Chao.